Bueno, vamos a comenzar entonces este video de hidráulica del número 5, correspondiente a este grupo de hidráulica. Nosotros habíamos analizado en videos anteriores las fuerzas que el líquido ejercía sobre un líquido, que el líquido ejercía sobre el recipiente que lo contiene, tanto en paredes horizontales como paredes verticales, como paredes curvas, y habíamos llegado a una expresión, unas fórmulas que nos permitía más o menos sin mayores dificultades matemáticas poder llegar a calcular ese empuje. Habíamos también estudiado el problema de la flotabilidad a través del teorema de Arquímedes, que nos permitía llegar a calcular esa fuerza de flotabilidad, que era igual al peso de la masa líquida desalojada, que hemos analizado diversos casos donde el equilibrio era estable, inestable, indiferente. Y quedan todavía las fuerzas que actúan sobre cuerpos que, estando sumergidos total o parcialmente en un fluido, se producen cuando el líquido se mueve o el cuerpo se mueve. Cualquiera de las dos variantes, a los efectos del cálculo, es la misma. Al respecto, nosotros habíamos analizado, habíamos empezado a ver ese problema y habíamos dicho que había dos fuerzas que se producían. Una fuerza que es la resistencia al avance, la resistencia frontal que el cuerpo recibe a consecuencia de su desplazamiento, y otra es una fuerza perpendicular que suele aparecer, que es el efecto de sustentación o de aplaste contra el piso. Es decir, que encontraremos entonces dos fuerzas. La resistencia al avance, que oportunamente vamos a analizar, se debe a el área frontal enfrentada a la corriente de aire, se debe a la viscosidad del fluido que roza contra el cuerpo que está avanzando y al efecto de las paredes laterales y la fuerza de sustentación. La fuerza de sustentación es un tema que debemos apoyarnos en el teorema de Bernoulli, que nosotros habíamos visto en el video número 2, que no es otra cosa que el principio de conservación de la energía, o sea que la energía de presión la energía potencial de presión más la energía cinética es constante. La expresión del teorema de Bernoulli es un poco más amplia porque incluye la energía de posición, pero acá la energía de posición no tiene importancia porque el cuerpo suponemos que se desliza sobre un plano horizontal, o por lo menos las diferencias que pueden existir en ese sentido, vertical, son despreciables frente a los valores que toman las ondas. Entonces consideremos un perfil cualquiera, vamos a suponer un perfil semejante a los que llaman perfil alar, es decir, un perfil como el de un ala, que es un perfil que tiene una parte superior, un lomo más largo que respecto de la parte inferior, y enfrenta a una corriente de aire de velocidad v. Muy bien. El aire enfrenta a este objeto y se divide en una parte que va por arriba y una parte que va por debajo. En el punto precisamente central, acá, hay un punto de remanso, lo que llaman punto de remanso, que corresponde al lugar donde se abren las corrientes. Y allí la velocidad es cero. Pero una parte importante de la corriente va por la parte de arriba y otra del resto va por la parte de abajo. Si nosotros lo que buscamos es que esta fuerza sea más o menos constante y el movimiento y conduzca a un movimiento sin turbulencia, estable. Para eso, la corriente que va por la parte de arriba y la corriente que va por la parte de abajo se deben unir en el mismo tiempo. Es decir, que el fluido
que recorre la parte superior y el fluido que recorre la parte inferior deben tardar el mismo tiempo en converger desde el punto de remanso R hasta el punto final F. El tiempo tardado es el mismo. Si el tiempo no fuera el mismo, porque el perfil estuviera muy mal diseñado, entonces lo que se va a producir es una turbulencia a la salida, se va a producir este efecto, y va a conducir a que el vehículo, el objeto que está volando, pierda estabilidad y se termine precipitando al piso. Lo que buscamos es precisamente que eso no ocurra. Entonces vamos a suponer que eso es nuestra premisa inicial. Como el recorrido por la parte superior es considerablemente más largo que el recorrido que tiene que hacer el fluido por la parte inferior, pero el tiempo tiene que ser el mismo, la única forma de lograrlo es hacer que la velocidad superior sea mucho más alta que la velocidad inferior. Acá observamos nuevamente enfrentándose a la corriente de fluido, parte va por abajo, parte va por arriba, y como tienen que pasar al mismo tiempo, la velocidad superior es mayor que la velocidad inferior. Planteamos el teorema de Bernoulli, que vale tanto para cuando el cuerpo está sumergido en un líquido como cuando el cuerpo está sumergido en el aire, porque en el fondo es para un fluido, y observamos que siendo la velocidad superior mucho mayor que la velocidad inferior, la presión inferior es mucho más grande que la presión superior. En consecuencia, si la presión inferior es mucho más grande, va a producir una fuerza inferior mucho mayor que la fuerza superior. O sea que el perfil va a estar sustentado por fuerzas verticales dirigidas hacia arriba y vamos a tener muy pocas fuerzas verticales dirigidas hacia abajo. En consecuencia, va a surgir una fuerza de sustentación que hará que este perfil alar se mantenga suspendido en el espacio. Lo mismo que pasa con un perfil alar, ocurre con un barrilete, ocurre con cualquier objeto que nosotros hacemos volar. Entonces encontramos esta fuerza de sustentación. La fuerza esta, para poder lograr una buena eficiencia, lo que se hace es trabajar sobre un túnel de viento. El túnel de viento esencialmente es un conducto de gran tamaño donde se hace circular una corriente de aire por una serie de ventiladores que es más o menos proporcional a la que uno supone va a existir en la realidad. Y el objeto, el perfil alar, es un perfil fabricado a escala del perfil que va a tener la realidad. Hay toda una teoría de modelos que nos permite predecir, eso lo vamos a analizar cuando lleguemos al tema de bombas, hay toda una teoría de modelos que nos permite predecir cómo un prototipo de menor tamaño va a permitir calcular los valores que va a tener una pieza de mayor tamaño. Es decir, que los ensayos no los vamos a hacer con un perfil alar del mismo tamaño que el verdadero, sino con un perfil alar bastante más pequeño y por lo tanto con una corriente de aire bastante más reducida. Si yo no tengo que alcanzar, por ejemplo, los 1000 km por hora, que sería la velocidad a que se enfrenta un avión, sino que con mucho menos velocidad puedo llegar a hacer el ensayo, porque el perfil que voy a usar va a ser también mucho más chico. A ese perfil lo que se hace es tomar las presiones en distintos puntos por medio de unos manómetros de columna de agua que salen fuera del túnel, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y conociendo las presiones nosotros podemos determinar si este perfil, cuál va a ser la fuerza que va a producirse en forma experimental. Bien, una vez que nosotros hayamos logrado un perfil óptimo, se procede a la construcción del mismo. En muchos casos, lo que se hace no es construir un perfil alar tal como el que nosotros mostramos,
sino enfrentar a un cilindro, que la corriente de aire enfrente a un cilindro, que es mucho más fácil de analizar que un perfil alar. Inclusive ese cilindro puede tener una pequeña rotación simulando la viscosidad que el fluido tiene y por lo cual produce algunos efectos que no tendríamos en cuenta si no lo hubiéramos analizado. Y luego se aplica una transformación matemática, que una de ellas es la transformación de Joukowski, que permite reproducir o obtener un perfil alar a partir de un cilindro bajo determinadas condiciones de trabajo. Y si no, directamente sobre un perfil o sobre el objeto que uno desea analizar. Bien, ahora nosotros hemos obtenido el mejor perfil posible y va a producirse una fuerza de sustentación que lo sostiene al objeto suspendido en el aire. Ustedes habrán observado, hay dos momentos que son críticos: el momento del despegue y el momento del aterrizaje. Cuando el avión está, o el perfil alar, o lo que uno quiere estudiar, está en el espacio, ya habiendo alcanzado la altura que corresponde y la velocidad de crucero, la velocidad de crucero es aquella en la que consume menor combustible. Y supongamos que el problema está cuando nosotros iniciamos la carrera para poder despegar del piso. Ustedes han observado que el avión hace una serie de maniobras hasta que se ubica frente al viento, contra el viento, nunca a favor del viento, porque eso lo produciría un desequilibrio, lo desestabiliza. Entonces vamos a imaginar que el avión ya está ubicado en contra del viento e inicia la carrera para despegar. Llega un momento que adquiere cierta velocidad y hay hasta un cierto punto, el despegue puede abortarse. Es decir, que si uno observa alguna anormalidad, algún ruido, alguna alarma que se prende, algo que lo hace pensar que sería conveniente no salir, hay hasta una cierta velocidad en la cual el avión puede abortar la salida. Si ha excedido esa velocidad, el avión tiene que salir, no puede abortar la salida. Y una vez que adquiere la velocidad adecuada y empieza a separarse del piso, va a producirse la elevación hasta lograr que el vehículo, que el objeto, el avión en sí, obtenga una altura determinada, más o menos, de estabilidad. El otro gran problema se presenta cuando tiene que descender. Cuando tiene que descender, el problema tal vez es más complejo. También tiene que descender a contraviento. Por eso van a ver que en algunos momentos en el aeroparque bajan en un sentido o bajan en otro, según la dirección del viento predominante en ese momento. Y van a observar que, suponiendo que vienen del norte, digamos ya, el primer acercamiento se produce bastante, a varios kilómetros de la pista, donde el vehículo, el objeto volador, el avión, baja desde la altura que viene, 8 o 10.000 metros, hasta una altura de 2.000 metros, una cosa así, 6.000 pies. En esa posición circula un cierto trecho y luego comienza el acercamiento perdiendo velocidad, perdiendo altura, perdiendo altura. Y van a observar también que cuando llega por la zona de Olivos, General Paz, por esa zona, por la cancha de River, el avión viene muy lento, y se lo ve realmente sobre nosotros. Y uno dice, hasta es comparable la velocidad con la velocidad de un automóvil. Ese avión que iba en el espacio arriba a 1.000 kilómetros por hora, a lo mejor ahí está andando a 80, 100 kilómetros, muy lentamente, hasta que tiene la ubicación correcta como para poder
está bien enfocado al lugar donde tiene que descender, y entonces comienza el último proceso, que es el proceso de bajada, donde ya enfoca la pista con el objeto de tocar tierra. Ahora, uno analiza bien, a alta velocidad este fenómeno ocurre, y a baja velocidad, ¿qué? Porque cuando está bajando, la velocidad es muchísimo menor que la que tiene cuando el avión está en el aire. Nosotros hemos visto, yo particularmente he visto, en la ciudad de Rosario hacer pruebas eh, que hacían paralela a la autopista que va de Rosario a Santa Fe, eh, pruebas de aviones volando a alturas del orden de los 50 a 100 metros de altura. Realmente es un largo tramo, casi de 100 kilómetros, donde no hay nada, y se da en un lugar muy adecuado para hacer ese tipo de pruebas, donde el piloto va tomando experiencia en ese tipo de vuelo a baja altura y a baja velocidad también. Entonces digo, a baja velocidad, ¿cómo hace? Y a baja velocidad lo que hace es hacer el ala más grande. Uno de los factores que influyen acá es la forma del ala. Y si mientras yo mantenga el ala tal como estaba arriba, no voy a ser muy estable a baja velocidad y a baja altura. Pero si yo estiro unos piezas que se llaman flappers, que salen del ala del avión como si fueran chapas, y que hacen que la corriente de aire se prolongue mucho más allá de donde se cortaba antes, hacen que el avión sea sustentable aún en esas condiciones. Ahora, cuando desciende, cuando ya está en las proximidades de llegar a tocar tierra, observarán todos aquellos que han tenido la posibilidad de viajar que el avión es como que acelera las turbinas, en realidad las acelera, y va a tocar tierra con alta velocidad. No precisamente, no va planeando, sino que lo va a tocar con alta velocidad. Y eso tiene motivo en una razón. Ustedes piensan que el frenado se produce por el frenado de las ruedas del tren de aterrizaje, y en parte es así, pero no es suficiente, sino que con eso solo no llega a frenar. De hecho, hay aviones que bajan en territorios nevados sin ruedas, bajan con esquí, pero la forma de poder frenar semejante mole a alta velocidad es invertir el flujo de las turbinas. La gente dice, no, lo que pasa es que entra en contrarrotación. Es una barbaridad enorme, porque si un avión, una turbina de aviación que está girando, póngale 8.000 vueltas, 10.000 vueltas, es imposible que de 10.000 vueltas hacia la derecha pase a 10.000 vueltas a la izquierda. Es imposible, se rompería todo. Entonces lo que hacen, lo que la gente percibe como contrarrotación, en realidad lo que estaba ocurriendo es que el flujo de aire que está alargando para atrás y haciendo que el avión se mueva hacia adelante, lo invierten, lo largan para adelante, con lo cual, por el mismo efecto de acción y reacción, hace que el avión frene en el sentido horizontal y llega a detenerse. Luego, las maniobras finales sí son con los neumáticos normales, que los aviones de gran carga llevan decenas de neumáticos, porque tiene que distribuir bien el peso sobre la pista. No todas las pistas son aptas para bajar todo tipo de aviones. Yo recuerdo claramente cuando vino acá en la cumbre de las Américas, cuando vino el FA1, el Fuerza Aérea 1, con el presidente de Estados Unidos, estuvo en Mar del Plata 15 minutos, porque el aeropuerto de Mar del Plata no era preparado para ese tipo de equipamiento. Aparte, ellos bajaba el presidente, que era en ese entonces Bush, y luego inmediatamente el avión salía y estaba en circulación
en algún lugar, pero no en la Tierra, porque en la Tierra era un blanco fijo, fácilmente vulnerable. En cambio, en el aire está primeramente defendido y además es más difícil de poder tocarlo. Y luego, si fuera necesario, en cualquier momento, él está muy próximo al aeropuerto, entonces puede bajar, cargar al presidente y salir nuevamente. Y siempre van de a dos, es decir, generalmente los vuelos importantes van con dos aviones, de los cuales nunca se sabe en cuál viene la personalidad hasta que está llegando, hasta que está muy cerca del aeropuerto y se sabe que es el primero o es el segundo. No solamente con el presidente de Estados Unidos, eso ocurre en todos los lugares organizados, inclusive cuando se produjo el regreso de Perón en su momento, en los años 70 y pico, 72, 73, también vinieron dos aviones y no se sabía en cuál de los venía. Uno iba vacío y el otro iba con las 150 personas, que era el avión principal. Pero eso se supo cuando se estaba en las proximidades. Hay toda una historia al respecto. Entonces, la forma del perfil alar va a modificarse según las condiciones en las cuales nosotros vamos a tener que movilizar, vamos a tener que actuar. Uno de los problemas más impensados o poco analizados es lo que ocurre cuando los aviones tienen que bajar en un portaaviones. Porque ustedes imagínense que si cualquiera que va a Aeroparque, va a Ezeiza y observa, hace una carrera larga, un avión, bueno, un avión de pasajeros tiene una carrera muy larga, un avión de guerra tiene una carrera bastante más corta, pero larga al fin, y no hay mayor inconveniente, puede extenderse todo el tiempo que haga falta, puede extenderse 500 metros, 1000 metros, lo que haga falta, tomar la velocidad que corresponde. Pero, ¿qué ocurre cuando tiene que bajar en un portaaviones donde el largo de la pista está muy reducido, puede llegar a ser 200, 300 metros, y tiene que bajar y también tiene que poder llegar a salir? Lo tiene que hacer muy rápido, porque hay muchos. A diferencia de lo que ocurre con un aeropuerto, donde baja un avión y el próximo baja a los 10 minutos, en el mejor de los casos. Acá, en 8 minutos, puede tener 30 aviones en el aire tranquilamente. Entonces lo que hacen es, bueno, primero hay que visualizar la ubicación, ¿no es cierto? Pero supongamos que lo tienen visualizado, está ya aproximándose como está este objeto, y se va acercando, y acá hay una serie de expertos que con esas paletas le van indicando si está en posición o tiene que abortar el aterrizaje. El avión, también lo mismo que pasa allá, no viene lentamente, viene con toda la velocidad que puede, a fondo, porque necesita tener la potencia necesaria para, si no puede bajar, seguir. Si no, se cae, cuando termina la pista se cae al agua. Entonces tiene que tener la suficiente fuerza como para poder continuar, abortar el aterrizaje y salir si fuera necesario. Entonces lo ubican, va bajando, le van diciendo, vamos a suponer que está bien, y ellos tienen en la parte de abajo un gancho en el cual van a enganchar a 3 cables. Hay 3 cables tirados sobre la pista. 3 porque puede agarrar el primero, puede agarrar el segundo, que es lo que esperan, o puede ya de última agarrar el tercero y frenar. Esos cables cruzan la pista y están conectados en sus extremos a unos cilindros de vapor, unos cilindros con pistones fundados a vapor a los costados del barco, que hacen que cedan ligeramente, porque si eso estuviera fijo, si ese cable estuviera absolutamente fijo sin ceder nada, termina rompiéndose con muy poca fuerza. Entonces, cediendo ligeramente, puedes retener al avión, lo enganchan de ahí, para, inmediatamente vienen los auxiliares, sacan el desenganche del avión, levantan las alas, lo ponen a los costados, y están esperando la llegada de próximos. Tienen que dejar la pista libre lo más rápido posible, porque vienen otros, algunos tienen más de una pista, pero normalmente vienen otros en plena acción, y tiene que estar preparado para poder
recibir gran cantidad de aviones simultáneamente, bajarlos, una vez que los bajan, levantan las alas y los bajan a la bodega donde se los acondiciona nuevamente, se los vuelve a cargar con munición, se los saca nuevamente a pista y vuelven a hacer otra vez el recorrido. Entonces, el frenado es algo muy brusco, donde la fuerza de gravedad que actúa sobre el individuo que conduce puede llegar a ser varias veces el valor de la gravedad. O sea que en esos momentos el copiloto pesa mucho más de lo que pesaría en condiciones normales. Y puede producirse un problema, que es que el fluido, nosotros somos gran parte del fluido, el fluido prácticamente agua, somos todo, pero todo, sobre todo la sangre, en lugar de irrigar el cerebro y fuera a otros lugares, entonces para evitar esos problemas y hacer que el piloto quede inconsciente, lo que hace es usar unos trajes que se presurizan y aprietan el cuerpo, haciendo que no le permitan bajar y que esté siempre lúcido y pudiendo tomar decisiones. Y el segundo gran problema es el despegue. El despegue tiene que hacerlo en el mismo largo de pista. En realidad le sobra. Más o menos por la mitad, ponen el avión, levantan una compuerta cuyo objeto es que los gases de la combustión de la turbina que salen por acá no vayan contra la gente que estaba ahí, los equipamientos que están ahí o los auxiliares. Entonces, los gases son desviados por este deflector hacia la parte de arriba y el avión toma carrera y tiene en la parte de abajo una vía, digamos una cosa así, donde entra también un gancho que está unido al avión. Entonces, por esta vía hay un pistón, también comandado a vapor, que en determinado momento lo empuja, lo catapulta, adquiriendo una velocidad de 0 a 200, 300 kilómetros por hora en 200 metros, 150 metros. También ahí se produce una gran fuerza sobre el piloto que hace que también tenga que tener los mismos efectos de poder estar lúcido en ese momento, que son los momentos más críticos. Cualquiera que ha viajado en avión ha sentido ese efecto cuando despega y cuando baja. Son unos segundos, pero cualquiera lo siente, lo recuerda, que son como que uno en ese momento, como no tiene ningún tipo de traje protector ni nada, es como que el cerebro durante unos instantes queda con menos irrigación y por lo tanto es como que uno no puede coordinar demasiado esos segundos. El piloto está acostumbrado, es otra cosa, pero el pasajero en general está conversando temas circunstanciales. Aparte, todo esto no es algo, digamos, todo el mundo le teme, tanto a la salida como a la llegada, como al viaje. Unos lo disimulan más que otros, pero la verdad es que nadie está demasiado feliz y contento en esos momentos. Sin embargo, no debería ser así, porque el avión es uno de los medios de transporte más seguros que se hayan creado. Cuando hay un accidente aéreo, la verdad que es catastrófico, pero para que ocurra un accidente aéreo tienen que concurrir varios fenómenos y es mucho más probable tener un accidente con un automóvil, con un micro, mucho menos con un tren, mucho menos con un barco, pero muchísimo menos con un avión, que además de ser mucho más seguro, tiene una rutina de mantenimiento que permite que cada tanta cantidad de horas de vuelo tenga que hacer una realización, un chequeo profundo, inclusive con algunos casos con ensayos de tipo no destructivo, que hacen que todos los materiales deberían estar lo suficientemente bien probados como para evitar que se produzcan catástrofes de tipo aéreo. Sin embargo, nunca se está exento de esa circunstancia, ¿no?
Pero son momentos donde unos más y otros menos, todos temen esa circunstancia. Y otra circunstancia que puede ocurrir es que uno dentro del avión está absolutamente calmo, tanto que puede colocar el vaso de agua en la mesita y el vaso de agua no se mueve, está totalmente estable. Pero puede ocurrir, aún en épocas de buen tiempo, puede ocurrir variaciones de densidad de aire que hace que pierda altura, bruscamente entra como un bache y luego vuelve a recuperarse, pero ese momento, digamos, si ustedes van en un colectivo y toma un bache, no se hacen mayores problemas, porque en el peor de los casos, el colectivo se saldrá una rueda y bueno, será problemático, pero no tan terrible. Pero en el aire siempre es complicado. Entonces son momentos donde en general hay cierta tensión para todos. Bien, terminados estos temas relativos a las resistencias, al tema de la sustentación, lo otro que hay que analizar es la sustentación que se va a producir, pero no en un avión, sino sobre un automóvil. Ustedes habrán visto que, especialmente en los automóviles de competición, llevan unos alerones, aletas, depende de lo que el reglamento le permita, cuanto más mejor, cuyo objeto es apretar al vehículo contra el piso. Si yo puedo tener el motor de la mayor potencia posible, yo puedo tener un motor bien preparado, pero si no logro transmitir la potencia al piso, la verdad es que el vehículo no va a circular, no va a poder ganar la carrera, no va a poder lograr ponerse en los puestos, es decir, no va a poder circular en las condiciones para las que fue diseñado. Y para eso se usa mucho unos alerones que son exactamente igual que el alerón de un avión, solo que están dando vueltas. Es decir, acá lo que nosotros buscamos no es una fuerza de sustentación. Si nosotros tuviéramos una fuerza de sustentación, el automóvil sale volando. Lo que necesitamos es precisamente todo lo contrario, que el automóvil apriete contra el piso y tenga la mayor fuerza para que las ruedas puedan transmitir la mayor potencia al piso y de esa manera poder lograr la mayor velocidad posible. Si ustedes creen que un automóvil de competición tiene un coeficiente de resistencia al avance muy bajo, realmente creen que están equivocados, porque no es así. Lo que se busca fundamentalmente es que apriete contra el piso, es más importante que la forma que tiene tanto superior como inferior. Acá nosotros tenemos este perfil alar invertido, donde se da el efecto opuesto. La parte curva está por la parte de abajo, entonces abajo tenemos una mayor velocidad, al tener mayor velocidad tenemos menos presión, la mayor presión la tenemos arriba, y por lo tanto va a producir una fuerza tan importante para abajo que va a aplastar el vehículo. Si ustedes ven competencias de los años 50, de las épocas en que don Juan Manuel Fangio era el campeón del mundo, que lo van a ver muy parecidos, no exactamente iguales, pero sí muy parecidos en una película muy famosa que marcó hitos en la cinematografía de carreras de auto, que fue Grand Prix. En Grand Prix ustedes van a observar que digamos, el tipo de vehículo no se diferenciaba demasiado de un automóvil de calle. Es decir, sí era en cuanto que era monoplaza, en cuanto que el piloto no tenía techo, las ruedas estaban descubiertas, pero esencialmente las ruedas eran finitas, no muy diferentes de las que... Yo creo que un automóvil de calle, tiene ruedas más anchas que las que tenían en los años 50 ese tipo de vehículos. La verdad es que eran verdaderos arriesgados. Y la parte de abajo del auto no tiene ninguna importancia. La verdad es que no tiene ninguna importancia. Es lo mismo que un automóvil de calle. Un automóvil de calle, ustedes
ustedes van a mirar la línea de afuera, pero ¿quién va a agacharse a mirar de abajo a ver cómo es el piso del auto, el medio desde abajo? Normalmente uno mira la línea de afuera, la línea exterior, y sin embargo, ambas son importantes. En esa época no se le daba ninguna importancia ni a la parte superior ni a la parte inferior, y después se empezó a trabajar mucho sobre la parte superior, logrando una menor resistencia al avance, pero y mayor resistencia al avance y sí apretar el coche contra el piso, pero a la parte inferior no se le dio importancia hasta que se avanzó bastante más. Y ustedes si observan los vehículos de hoy, tienen un área frontal delantero bastante grande, donde entra el aire, la parte de abajo me estoy refiriendo, y un despegue del orden de los 5 o 6 centímetros, no más que eso. ¿Para qué es eso? ¿Para qué lo hace? Y vamos a imaginar que el aire, la corriente de aire pasa entre las ruedas y no se pierde por los costados. En realidad se pierde, pero vamos a suponer que no. En una época, los años 70, se habían ideado unos flecos colocados a los costaditos, de un lado y del otro, llamados polleritas, cuyo objetivo era que la corriente de aire que entraba por adelante salía por atrás y no se perdía entre las ruedas. Luego fueron sacadas, consideradas antirreglamentarias, porque lo que hacían era hacer una diferencia muy grande entre el automóvil que disponía de ese tipo de tecnología y los que no lo hacían, y finalmente se descartó esa idea, además de poder producir accidentes y se desprendía, y vamos a suponer que no se producen corrientes transversales de aire. Entonces, yo acá tengo un área grande, vamos a suponer que el vehículo vaya a 200, 300 km por hora, y tengo un área grande donde entra un caudal igual a la velocidad por el área, que circula por la parte inferior. Pero acá llega donde la distancia entre el piso y el vehículo, el fondo del vehículo, está en el orden de los 5 o 7 centímetros, no más que eso. Tanto es que es muy importante eso, y se lo hace la prueba del día anterior, haciendo pasar por una pieza que se llama gálibo, como si fuera un trozo de madera, si puede ser, tirado en el piso, donde el vehículo tiene que pasar sin tocarlo. Si pasa sin tocarlo, quiere decir que la altura en el fondo es mayor que la altura de ese objeto de referencia que se toca. Cuanto más bajo está el vehículo, mejor, porque mayor es la velocidad acá, y al ser mayor la velocidad, la presión es menor. Y como la presión es menor, como yo acá tengo la presión atmosférica, acá también, en este lugar voy a tener una presión menor que la atmosférica, y lo que me va a hacer es succionar al vehículo contra el piso, haciéndolo, apretándolo y logrando una mejor transferencia de la potencia de las ruedas hacia el piso. Hubo, uno haciendo historia siempre de todo este tipo de temas, quienes siguen el automovilismo van a recordar que hubo una marca, creo que fue la de Lotus, que tenía una particularidad, y también lo hacía Citroën, que tenía una particularidad que hoy es antirreglamentaria, pero que era que cuando ustedes probaban el vehículo a baja velocidad, a velocidad, digamos, si yo no lo quiero hacer pasar de la verificación técnica, lo hago pasar a 20 km por hora. Entonces a esa velocidad el auto tenía el despegue adecuado. Pero cuando tomaba alta velocidad, todo un sistema hidráulico hacía que se aplastara y bajara mucho más. Es decir, que en circulación a alta velocidad estaba casi tocando el piso, logrando un excelente efecto de atracción que le daba una ventaja enorme sobre sus rivales. Hasta que, y vieron que ese tema no estaba realmente legislado, porque a nadie se le había ocurrido que la altura de un auto pueda variar con la velocidad. Nadie se le había ocurrido, solo al constructor de este tipo de engendros. Y luego fue considerado fuera de reglamento, porque si bien el reglamento no lo prohibía, era porque no lo había tenido presente, pero le daba una ventaja sustancial respecto de los otros competidores.
Entonces, el tema de la distancia del fondo del coche al pavimento. El frente, tengo que tener una buena división del aire, y en la parte posterior, la forma de la cola es muy importante. Si a la cola nosotros no le damos importancia, fíjense que hasta los coches de calle, tienen la cola trunca, que es la mejor forma de hacer, si la cola es trunca, hacer que el aire vaya, si yo acá le hago inclusive un pequeño movimiento así, un pequeño subidita de esta manera, a ver que el aire vaya para arriba, este otro va a ir para abajo, por abajo en forma paralela al piso, pero este se va a despegar del automóvil y va a evitar turbulencia. Si yo no le hago eso, hago una forma redondeada, voy a producir el dibujo que tenía antes. Es decir, este dibujo tal cual como estaba acá, pero ahora, sacando esta parte, se va a producir una turbulencia que va a hacer que el vehículo, al producir la turbulencia, no solamente es inestable, sino que lo tiran para atrás, cosa que es indeseable. Entonces, es muy importante la forma de la cola. Fíjense que a unos coches de calle, el tema de la cola del automóvil siempre se hace alta para evitar que el aire retroceda, porque si el automóvil de competición es decisivo para poder ganar o no una competición, en los automóviles de calle es decisivo para consumir más o menos combustible. Entonces me interesa que la pérdida que yo tenga acá atrás por turbulencia sea la menor posible. Hay un tema que deberíamos haber analizado, que cuando se muestra el perfil alar o se muestra inclusive la forma de carrocería enfrentando un túnel de viento, a uno le gustaría ver cómo van los filetes de aire recorriendo el perfil de la carrocería. Y entonces, si nosotros enfrentamos una corriente de aire, el aire es invisible, no nos permite verlo. Si yo lo tiño todo el aire de un color, no logro el mismo efecto, que es todo el mismo color. Entonces lo que se hace es inyectar filetes de aire de color. Generalmente es haciendo hervir queroseno y largando gases de queroseno blancos y observando qué forma va tomando los filetes líquidos, los filetes de aire, y viendo si atrás hay turbulencia o no la hay. Cuando hay turbulencia en una perfil alar, el mismo efecto que como pasa en el automóvil, se produce la inestabilidad. Acá también se produce inestabilidad, y más que la inestabilidad, menos se va a notar porque está apoyado contra el piso, y lo que va a producirse es un aumento de potencia consumida y por lo tanto un aumento de consumo, que también en los automóviles de competición va a llevar a que eventualmente tenga que hacer una parada adicional para poder cargar el combustible. Es todo un tema que la verdad que no da para un video, da para muchos. Así que el tema de la cantidad de combustible consumido es válido tanto para los automóviles de calle como para los automóviles de competición. Ustedes recordarán, tal vez no, pero pueden buscarlo, que en el Gran Premio de la República Argentina, año 72, 73, había un gran corredor argentino que era Alberto Reutemann, Carlos Alberto Reutemann, el Lole, que venía primero en el Gran Premio de la República Argentina con su automóvil y se rompe la toma dinámica de aire. La toma dinámica de aire, ellos la tenían ubicada, digamos así, estaba ubicada por encima del piloto y permitía ingresar aire, un automóvil de Fórmula 1, así que no tenía techo, ingresar aire al motor y hacer la refrigeración. Y cuando se le rompe la toma, se produce un desbalance entre el aire y el combustible y hace que consuma más combustible y el pobre Lole se queda sin combustible una vuelta antes de terminar la carrera, con lo cual pierde toda posibilidad de ganar, lo cual fue objeto de muchísimas críticas de quienes no estaban arriba del auto, de quienes lo vieron de abajo.
y de quienes no imaginaron que si él con esa rotura hubiese logrado tener un poquitito más de combustible, o nadie sabía exactamente, no es como hoy que la telemetría le permite al ingeniero de boxes conocer exactamente las condiciones del automóvil, cómo está en pista. En aquel entonces, con el mejor de los casos, había radio, eh, pero si hubiese llegado muy poquito, 3 kilómetros era lo que le faltaba, hubiese sido un triunfo extraordinario y hubiese sido un héroe. Pero sin embargo fue considerado como una, una situación vergonzosa, cuando en realidad lo que hizo fue arriesgarse. Había dos opciones: o paramos y cargamos nafta y perdemos un minuto o 30 segundos, lo que fuera. En aquella época no era como hoy, que una cargada de combustible son segundos, en aquel entonces era mucho más largo, o se jugaba a llegar. Y se jugó a llegar y no llegó. Bueno, pero es una opción. Bien, terminado este problema, la otra gran fuerza que actúa, sobre la que vamos a calcular, es la resistencia al avance. La resistencia al avance tiene tres orígenes. Tenemos la fuerza por resistencia al avance por el área frontal, por la viscosidad y por las paredes laterales. La fórmula es la misma, es decir, es proporcional a la densidad del aire, al área frontal, como si fuera una pared perpendicular al piso, y a la velocidad al cuadrado. En realidad, si yo tengo un automóvil cuya altura es 1 metro y cuyo ancho fuera 2, por ejemplo, yo podría suponerlo que es una resistencia de 2 metros cuadrados, como si yo tuviera que llevar un cartel plano de 2 metros cuadrados a la velocidad que estoy circulando. Pero en realidad, como el automóvil no es un cartel, no es una cosa plana, sino que tiene una forma especialmente pensada para que la resistencia al avance sea menor, ese factor lo está dando el coeficiente de forma, C sub P, que multiplicado por A nos da lo que llamamos el área normal, que es bastante menor que el área real del vehículo. Por ejemplo, si tuviéramos 1 metro cuadrado y el coeficiente fuera 0,42, es como si tuviéramos que llevar un cartel perpendicular de 0,42 metros cuadrados en lugar de todo el vehículo. Después está la resistencia a la fricción, por la fricción, por la viscosidad. La viscosidad del fluido que hace que roce contra el automóvil y da lugar a un coeficiente C sub F. Y luego también es muy importante lo que pasa a los costados. O sea, yo puedo tener un muy buen frente del automóvil, pero si los costados no mantienen una línea de aerodinámica pensada para poder obtener una menor resistencia, y esa línea pensada tiene que ver con los estudios que se hacen en altura de viento, es igual a C sub L, coeficiente por los lados lateral, por la densidad, el área B cuadrado sobre 2. Ahora, la resistencia total, ¿cuál es? Es la suma de las tres. Y es igual entonces a un coeficiente llamado total, coeficiente C sub X, por la densidad, por el área, por B cuadrado sobre 2G. Si ustedes ven el apunte que yo les he apuntado, yo he tomado el trabajo de mostrarles esta tablita que ustedes lo van a poder ubicar fácilmente en el apunte, donde dan los coeficientes totales para distintos tipos de carrocerías, desde las más antiguas hasta ver cómo una carrocería más moderna tiene un coeficiente menor. No es, creo que la última forma, el último modelo que muestran, acá tenemos el Auto Unión y acá tenemos, este es el Polo, más o menos la forma como corresponde a un vehículo de la línea Volkswagen Polo. No es la más actualizada, pero sí permite a los efectos didácticos ver cómo fue evolucionando el coeficiente total de resistencia del aire a lo largo del tiempo, a medida que fue estudiándose el efecto de la aerodinámica. Y luego tenemos muy poquitos temas más para analizar, pero y vamos a hacer todo en los videos que podemos. Uno de ellos es
Otros de los objetos que suelen ser voladores son los proyectiles. Entonces, hay también un grafiquito por acá, por el poquito antes de este, que muestra, todos sacados de libros de aerodinámica, solamente a título ilustrativo, por favor, nada más que eso. Muestra acá cómo tenemos el coeficiente total en función de la relación entre la velocidad y el área. Y acá tenemos varias formas de proyectiles, con la punta Roma, y a medida que la punta se va haciendo cada vez más ausada, la punta Roma el coeficiente es más alto, y cuando la punta es más ausada, más en punta, el coeficiente va siendo más bajo y tiene por lo tanto menos resistencia. Todo esto es muy importante porque cuanto menos resistencia tenga, con la misma cantidad de pólvora, que es el efecto, digamos, propulsor del proyectil, logro tener una mayor velocidad, y al tener una mayor velocidad tengo una mayor energía cinética, que va a hacer que cuando choque contra el objeto al cual yo quiero atacar, va a producir una destrucción más importante. Bueno, seguimos con otros temas ya. Bueno, ya está funcionando. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es la potencia consumida para mover los objetos sumergidos. Nosotros calculamos la fuerza de resistencia total, que según hemos visto era igual a un coeficiente C sub x total por la densidad, por el área, por la velocidad al cuadrado sobre 2, y la potencia va a ser la fuerza por la velocidad. Por lo tanto, que tengo que multiplicar la velocidad más y me queda C sub x por ρ por a por b al cubo sobre 2. Si yo quiero, esto expresado en kilogramos metros sobre segundo, si yo quiero expresarlo en caballo vapor, tengo que dividirlo por 75, porque 75 kilogramos metros sobre segundo es igual a un caballo vapor. Acá mostramos lo que sería una embarcación con su motor ubicado más o menos en el centro de gravedad. Hay un largo eje, la línea de ejes, que es un eje macizo con acoplamientos rígidos y varios apoyos. Y es muy importante que esté bien alineado entre la bocina, que es el extremo donde está en contacto con el agua, y el motor. En algún momento podemos hacer un video sobre el tema de cómo se alinea ese tema. Nosotros teníamos un equipo de tipo láser que permitía alinear varias máquinas o varios tramos de eje simultáneamente y ver cuál era el menor desplazamiento posible que había que darle para quedar alineado dentro de ciertos márgenes. Pero es un tema que está bastante ajeno a la parte de máquinas térmicas, más se emparentaría con mantenimiento o proyecto. Bien, el motor produce una rotación en este eje, esta línea de ejes, sale a través de la bocina, hay un sello, que es como si fuera una pieza circular, con una serie de retenes, que se llama galera, la pieza, y con una serie de retenes, y tenemos en la parte exterior una o más hélices que producen un empuje que hace que la embarcación sea dirigida hacia adelante. Ustedes habrán observado que en términos navales nunca se mide la velocidad en kilómetros por hora, sino que es norma medirlo en nudos. Y bien, la velocidad en nudos, ¿qué es la velocidad en nudos? Un nudo es una milla náutica por hora. Ahora, si yo tomo el radio terrestre de 6.400 kilómetros, suponiendo que el planeta fuera totalmente esférico, cosa que no lo es, lo tomaríamos un radio medio, tendría una longitud de la circunferencia terrestre igual a pi por 2r. O sea, pi por 2 por 6.400 kilómetros y va a dar un valor.
Ahora, en geografía ustedes han observado que para hacer los planiferios en la progresión Mercator, lo que se hace es dividir la circunferencia terrestre en 360 grados, cada grado en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Lo mismo que ocurre con los grados hexadesimales o con las horas. Me interesaría saber qué arco de circunferencia terrestre le corresponde a un minuto. Entonces hago 2pi por 6400, como tengo acá, dividido 60 por 3600 y lo tengo por minuto. Y si hago la cuenta me va a dar algo así como 1,850 kilómetros, que esa es la milla náutica. Entonces la velocidad expresada en nudos es igual a aquella velocidad que recorre un minuto geográfico por hora. Y se calcula en kilómetros por hora como el doble de la velocidad en nudos menos el 10%. O sea que la fórmula de transformación de la velocidad en kilómetros por hora, conociendo la de nudos, es el doble menos el 10%. Si tienen en cuenta que un vehículo ligero, como si fuera una corbeta, está bajando a 26, 28 nudos por hora, 28 nudos, van a ver que son vehículos que son veloces en el agua, pero en realidad comparados con los terrestres son lentos. ¿Por qué? Porque están moviéndose en un líquido que tiene una densidad de 1 kilogramo sobre decímetro cúbico, 1,03 en el agua de mar, y el aire tiene 1 kilogramo por metro cúbico. O sea, es mucho menor. O sea, la resistencia que ofrece el aire es mucho menor que la resistencia que ofrece el agua. Y los motores de tipo naval son todos de miles de caballos. Estamos hablando de 2.000, 3.000, 6.000, 50.000 caballos, trabajando a velocidades muy, muy lentas, como 200 kilómetros, 200 vueltas por minuto, una cosa de ese orden. Así que son todos motores muy grandes, la mayoría de los cuales no se pueden extraer del barco, sino que se construye cuando el barco se hace y luego lo que se puede ingresar son repuestos. Pero el motor no puede salir nunca más. Y yo he visto casos de tener que colocar motores de incendio para lucha contra incendio y tener que hacer una perforación en el lateral del barco para poder introducir el motor y luego volver a cerrarlo, porque no hay forma de poder sacarlo por cubierta. También, para complicar la existencia, en términos navales, no se llama parte de adelante y cola, sino que se llama proa a la parte de adelante, el barco, proa, y popa a la parte de atrás. Eslora, es largo, manga, es el ancho. El plano que divide al barco en dos partes se llama plano de crujía. El lateral derecho se llama estribor, y el lateral izquierdo se llama babor. Un profesor que había en la escuela, marino él, que trabajó en construcciones portuarias y vías navegables, muchos se acordarán de él, siempre me hacía recordar, dice, acordate vos que estribor va a la derecha porque estribor es parecido a escribir. ¿Y con qué mano escribís? Con la derecha. Entonces escribís con la derecha, estribor está al lado derecho. Pero bueno, cada uno tendrá sus reglas mnemotécnicas que le permitirán recordar estos nombres que son muy habituales en todo, hasta aún por los mecánicos y por el personal auxiliar, pero que en industria naval se usan estos términos. Entonces decimos que hay embarcaciones que están por momentos parcialmente sumergidas y por momentos totalmente sumergidas. Esos son los que llamamos submarinos. Hay dos categorías, fue evolucionando mucho esto. Los primeros eran sumergibles. Los primeros submarinos con vehículos de esta naturaleza que se tuvieron en Argentina, que fueron los Ara Santa Fe, Santiago del Estero,
y Santa Fe, Santiago del Estero y la verdad que el tercero no me acuerdo, pero había tres, eran verdaderos sumergibles, eran decir, eran vehículos que se podían sumergir largas horas, 6 7 horas, pero que indefectiblemente tenían que salir a la superficie. Y luego con la aparición de lo que se llama el snorkel, que es un tubo de estos que logra salir a la superficie, tomar aire y permite trabajar los motores aún estando sumergidos, surgieron los verdaderos submarinos, que son los que usamos en la actualidad, que ya de los años 50 se viene trabajando con los submarinos. Actualmente se tienen, nos quedan, qué cosa, ¿no? Mientras que España se enorgullece de haber construido con tecnología propia dentro de su territorio submarinos para defender sus costas, acá estamos pensando si conviene o no conviene, si son buenas, si son útiles, si servirán para algo. Y tenemos el astillero de Domínguez García que está hecho para construir submarinos, construimos submarinos a media construir y estamos viendo qué es lo más importante, si dejar que se lleven toda la producción de pescado sobre la milla 201, que saben que la soberanía naval argentina llega hasta la milla 200, a partir de la milla 201 de la tierra, de la costa, son aguas internacionales y cada cual puede pescar lo que quiere, y es una zona donde hay mucho calamar, y el calamar se lo caza iluminando el agua, y como es muy curioso, él va ante la luz y luego con unos riles los van levantando, como analizando, y los pescan fácilmente. Bueno, entonces necesita mucha luz. Y hay tanto gente pescando calamar en toda esa zona que desde los satélites se la ve a la milla 201 de la Argentina como la zona más iluminada del planeta, por la cantidad de iluminación que hay en esa zona. ¿Cuánto calamar nos estarán robando? Pero el submarino es un arma de disuasión. Es un tema de soberanía, pero bueno, qué sé yo, hay tantas. Mejor no hablar. Estos vehículos parcialmente sumergibles o totalmente sumergibles, ubicados como submarinos, en realidad tienen un aspecto muy parecido a un avión. Son como un avión, dicho por un capitán en su momento. Dijo, usted fíjese, obsérvelo, a ver que es como un avión, solo que adaptado a moverse en el agua. Tiene la forma, el timón, las alas, tiene la hélice en la parte de atrás, en lugar de tener una turbina, tiene una hélice, una más de una hélice, que tiene que ser muy silenciosa, y tiene en la parte del centro una vela, que es una parte saliente, forma de perfil alar, de la cual surgen, hay varios aspectos. Hay una boca de hombro para poder evacuar el barco, están antenas, está el periscopio y está el snorkel para tomar agua. Las antenas son para tomar aire. Las antenas son para poder comunicarse con tierra, lo que lo hace cuando sacan la antena, lo detectan y está sumergido, no lo pueden detectar. El periscopio es para observar que hay alrededor, saca simplemente un cañito y observa, y el snorkel es para tomar aire. Todos los submarinos actuales son eléctricos, todos son eléctricos. ¿Por qué son eléctricos? Porque el motor eléctrico produce muchísimo menos ruido y la rumorosidad que hay, la única forma de detectar un submarino es a través del ruido que produce. Y el ruido que produce, aparte de la hélice, es el del motor. Entonces, cuanto menos ruido produce el motor, mejor. Y qué mejor que un motor eléctrico que es bien silencioso, frente a un motor diésel que es aparatoso en cuanto a su ruido. Entonces, ¿por qué motivo tienen también motor diésel? Bueno, el motor diésel lo usan para cargar la batería. La batería son pilas de 50 por 50 por 1,50 m aproximadamente, llevan algo así como 960
960, no, 960 baterías marca Barta para los submarinos argentinos, que son los que van a abastecer al motor eléctrico que va a accionar la hélice. O sea que el motor diésel carga las baterías y el motor eléctrico se utiliza para la propulsión. Estos tipos de embarcaciones, una de las armas fundamentales que tienen son los torpedos. Torpedos son como si fueran los misiles, pero bajo el agua, de agua a aire, o de agua a agua. Y existen, se colocan en tubos, más o menos, los grandes tienen 12 tubos, de los cuales en general se deja uno para poner los residuos. Porque el submarino es un arma que no debe ser detectada dentro de lo posible, entonces no puede arrojar basura. Entonces tiene que tratar lo posible de poner la basura dentro de uno de los tubos de torpedo para después sacarlo cuando las condiciones son benignas y sin problemas. Porque si no, al haber basura flotando en el mar, la única forma es que haya un submarino hundido y por lo tanto, es decir, sumergido, ¿no? Y la única forma de poder, detectar lo que existe. Nosotros en este momento tenemos dos líneas que son el Ara Salta, que son submarinos más pequeños y más antiguos, y el Ara Santa Cruz, que es de 1.300 toneladas, dicen 1.700 toneladas, y tienen motores como de 6.000 caballos, que permiten un excelente movimiento debajo del agua. Están reactualizados a media vida y, contra lo que muchos piensan, no son ni viejos ni chicos, son propios para un país como Argentina, que no tiene aspiraciones de tomar territorio de otro, sino que es de pasar de patrulla. Los submarinos de tipo nuclear, que permiten estar un año teniendo en lugar de tener motor, tienen un reactor nuclear que les permite estar un año bajo tierra, bajo el mar. Esos submarinos nucleares son para aquellos países que tienen grandes intenciones de ser hegemónicos, de ser dominantes. Estos submarinos entonces tienen la batería, la parte ubicada acá en la parte inferior, tienen un doble casco y el efecto de cómo poder subir o bajar es disponiendo de grandes depósitos donde puede ingresar el agua. Cuando ingrese el agua, el submarino pesa mucho y se va al fondo, o lo ubican en la posición de donde quieren. Por ejemplo, a 10, 15 metros de profundidad es una zona donde las olas no lo afectan, es una zona de máxima seguridad, un plano de seguridad. Pero también puede irse al fondo y confundirse con el fondo, si está amenazado, y después subir cuando quiere, y para poder expulsar el agua, lo que hace es disponer de tanques de aire comprimido que empujan el agua rápidamente, lo sacan y va subiendo tan suavemente como las condiciones le permitan. Puede subir rápidamente o puede subir de una forma más veloz, más lenta. Todo el ambiente es muy reducido, son tripulaciones del orden de 40 y pico de personas, y la verdad que son lugares donde cada cosa tiene que estar en su lugar, y un lugar para cada cosa, y duermen en una cucheta, y la verdad que no hay tantas camas como personas, y tienen que dormir muchas veces en la misma cama más de una persona, para lo cual la vida es muy dura y muy compleja dentro de este tipo de embarcaciones, y muy riesgosa también. Pero son armas de disuasión muy temidas por todos, inclusive no hay que olvidar que nuestro Ara San Luis estuvo debajo de la flota inglesa durante varios días, y ellos tratando de hundirlo, la verdad que no lo pudieron llegar a hundir. Está hoy en los astilleros Tandanor. No se sabe qué hacer con él, pero
el buque volvió. Bueno, estas son las ideas fundamentales, nos hemos entendido tal vez más de la cuenta, pero creo que son temas que a uno le gustaría, a mí por lo menos me hubiera gustado que mis profesores cuando yo estudiaba me los hubieran explicado. Y no sé de muchos que lo hagan. Y son temas de formación cultural, cultural técnica, pero son formación cultural que ilustran mucho al alumno y que también forma parte de la formación del técnico. No solamente es calcular un determinado elemento o hacer una determinada reparación, sino también tener una cultura técnica y saber entender conversaciones que van ocurriendo a su alrededor y poderlos captar perfectamente, que es uno de los objetivos que tiene el poder desarrollar íntegramente, como hago yo, todas las máquinas teóricas. Muy bien, el próximo video que vamos a analizar, vamos a dedicarnos a la solución de ejercicios. Yo trabajo mucho sobre el tema de la flotación parcial, eh, hacemos muchos cálculos al respecto. No los tomen como cálculos exactos, sino que son juegos que hacemos dándole las dimensiones reales, los anchos reales y las potencias reales, pero algunos otros datos pueden ser acomodados según las circunstancias. Muy bien, será entonces hasta el próximo video que veremos esos temas de ejercicios.